Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a este culto dominical de día 23 de agosto. Espero que sea una hermosa mañana para cada uno de ustedes. Los invito, mis hermanos, a que si anda alguno regado de la familia por ahí, lo traigan, se sienten frente al monitor, computadora, celular, en lo que normalmente usted lo ve, pero anime a toda la familia a que se una a ver este culto por la mañana. También damos gracias a Dios por aquellos hermanos que han estado padeciendo por alguna diferente enfermedad y nos han dado buenas noticias de que se han sentido mejor. Seguimos orando por aquellos que pues no tenemos noticias todavía de ellos, pero que sabemos que están en un proceso de reclusión, por decirlo de alguna manera, donde están guardaditos, ¿verdad? Pero seguimos orando. Oremos unos por otros, mis hermanos. No dejemos de orar por nuestros hermanos, de fe y gracia sobre todo, pero de aquellos también que conocemos. Oremos por esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial. Yo les invito a orar, mis hermanos. Es el vínculo que tenemos para orar para nuestro Dios o con nuestro Dios. De esta manera, ahora les invito a tener una oración. Oremos todos y pongámonos en actitud de oración. Padre Santo y bendito, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque nos has permitido la vida y la salud. Te pedimos, Padre Santo, que seas con cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, para que no haya distracciones, Padre Santo, y podamos estar atentos a tu mensaje, Señor, y que cada corazón y mente, Señor, esté dispuestos a poner atención, Padre Santo, para que de esta manera nos podamos alimentar espiritualmente, Señor. Todos nosotros, Señor, necesitamos del alimento espiritual, Señor, y sobre todo en estos momentos. Te pedimos y te suplicamos que seas con el predicador de esta mañana, Padre Santo, para que su mensaje sea llegado, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, y a su debido tiempo ponerlo por práctica, Padre Santo. Te agradecemos, mi Dios, porque tú nos has sostenido hasta este momento, Señor, a pesar de todas las dificultades que hay alrededor de nosotros. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, que un buen día dio su vida por nosotros. Te pedimos perdón por nuestras faltas y que en esta mañana, Señor, tú recibas la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y así, mis hermanos, pues ahora les invito también a que desde sus hogares se unan a nosotros para tener este hermoso himno que es Santo, Santo, Santo. Santo, Santo.
Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso himno. Ahora les invito a buscar en la palabra de Dios dos textos, mis hermanos. Ahora, en esta mañana vamos a tener dos lecturas. La primera se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Y el segundo en Santiago, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Otra vez, Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Y Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Les doy 4 o 5 segundos para que los encuentre. Espero que ya los haya separado y yo cuento. Dice así la palabra de nuestro Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora pasamos a Santiago. Dice así la palabra de nuestro Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, pues damos gracias a nuestro Dios por su palabra, y ahora les invito, mis hermanos, a entonar un siguiente himno, que es, o se titula, Señor, ¿quién entrará? Bueno, mis hermanos, después de haber tenido este hermoso himno, vamos a tener también un canto especial a cargo de nuestra hermana Sabdi Pineda, para honra y gloria de nuestro Dios. Problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó la carga
problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay tormenta tan negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó la carga del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él llevará. Si Él llevó la carga del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él llevará. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Bueno, pues después de haber tenido este canto especial, para honra y gloria de nuestro Dios, le damos paso a nuestro pastor Cristóbal Jiménez, que la palabra de Dios está a cargo de él. Dios me los bendiga, mis hermanos, y que tengan una excelente tarde. Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a vernos a través de este medio, o más bien ustedes me ven a mí, pero gracias al Señor porque sé que están allí en sus hogares tratando de escuchar los cantos, siguiendo el programa que hemos elaborado para este día y sobre todo preparándose para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes de empezar con mi sermón, quiero motivarles a seguir orando los unos por los otros. Desafortunadamente, en estos días nos hemos vuelto a enterar de decesos de hermanos en Cristo, consiervos, que han partido a la presencia del Señor. Sabemos que esto no está fuera del control de Dios. En su gracia, en su misericordia, Él estimó conveniente recibirlos en su gloria. Oremos por sus familias, oremos por aquellos que sabemos que están enfermos y sobre todo que podamos estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos cuando se presenten y en lo que podamos ayudar. Pero una mejor ayuda que podemos brindar en estos momentos es orar por ellos. Y también quiero seguir recordando que si alguno de ustedes, por alguna circunstancia, hermano, está pasando por alguna necesidad, particularmente los miembros de nuestra congregación, avísenos para saber cómo podemos auxiliarles. Sabemos que Dios en su bondad y en su gracia siempre va a proveer para las necesidades, y lo poco o mucho que Él provea siempre es bueno poder compartirlo con otros. Sigamos orando entonces por todo esto y unámonos en adoración al Señor en este día. Quiero invitarles a tener una palabra de oración para pedirle al Señor su dirección en lo que hagamos y que Él sea el que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta hora de la mañana. Gracias por tu bondad, Señor, porque domingo tras domingo tú nos permites poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, alentar sus corazones a través de tu palabra y sobre todo, Señor, unirnos en oración y adoración delante de ti. Queremos suplicarte, Padre eterno, que tú bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada familia de nuestra congregación, fortalezcas a aquellos, Señor, que están débiles en la fe y sobre todo aquellos que están afectados
por las enfermedades. Sé con cada uno de mis hermanos y también consuela los corazones de aquellos hermanos de otras congregaciones que han sufrido la pérdida de un ser querido. En tus manos nos ponemos, Señor, rogándote que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les reitero nuestro aprecio, nuestra consideración, nuestras oraciones. Sé que domingo tras domingo se conectan para poder seguir nuestro programa, nuestro mensaje, y así que saludamos a todos nuestros hermanos que hoy tengan la oportunidad o que posteriormente puedan ver este mensaje o conectarse para verlo. Les mandamos un fuerte abrazo con todo cariño. Quiero iniciar este mensaje haciendo una pregunta que creo que es relevante para nuestra vida y para el tema que hoy trataremos. La pregunta es la siguiente: ¿qué tanta paciencia expresa en los momentos más complicados de su vida? ¿Qué tanta paciencia expresa en los momentos más complicados de su vida? Si tuviera la oportunidad usted de hacer un escaneo mental respecto a cómo anda o para verificar su paciencia, ¿cuál cree que sería el resultado? Sí, si tuviera la oportunidad de hacer un escaneo mental para saber cómo anda en su paciencia, ¿cuál cree que sería el resultado? En mis días de infancia, en casa de mis padres, allá por los años 60, 70, no había televisión. Y no había televisión porque creyéramos que era mala, sino porque no había dinero para comprarla. Para poder ver la televisión teníamos que ir con un vecino y pagar unos centavos para que nos permitieran ver algunos programas. Pero lo que sí había en casa de mis padres, como medio de comunicación de aquel entonces, era la radio. Y en la radio, todos los días de la semana, pasaban radionovelas. Y habían dos radionovelas muy interesantes en aquellos entonces, o que por lo menos nos impactaba o nos cautivaba, nos llamaba la atención. Una de ellas es muy propia de aquí del norte del país, titulada Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Creo que muchos de ustedes van a recordar esta radionovela. Se desarrollaba, se supone, en los ambientes de aquí del norte. Y la otra novela, muy popular, y que posteriormente también se sacó una revista, era Calimán, el hombre increíble. Dentro de las frases célebres de este personaje, Calimán, había una que repetía cuando tal vez su pequeño amigo, su ayudante llamado Solín, se sentía desesperado o veía que estaban en peligro. Él le decía estas palabras: serenidad y paciencia, mi pequeño y valiente amigo. Serenidad y paciencia. Y vaya, hermanos, que en nuestros días y en nuestra vida necesitamos mucha paciencia. Por eso le he titulado a este mensaje: la paciencia, una virtud espiritual. Es una virtud espiritual, en realidad. Y quiero tomar como pasaje base dos textos de la Escritura que ya se leyeron hace un momento a través de nuestro hermano Salvador Rangel.
Los pasajes son Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, y Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 4. Si ustedes siguieron la lectura cuando se hizo, pudieron darse cuenta tal vez de lo que allí mencionan estos dos escritores. Particularmente Pablo en Romanos 5 expresa que nos gozamos o debemos gozarnos en la esperanza que tenemos en Cristo, pero que también debemos gozarnos en las tribulaciones. Y es lo que Santiago también dice en el capítulo 1, versículo 2, que cuando nos encontremos en diversas pruebas, nos gocemos. Parecería algo paradójico para la vida cristiana, porque se supondría que nosotros los cristianos debemos estar gozosos de saber que vamos con el Señor a su presencia, al cielo. Pero no que se nos pida que nos gocemos cuando estamos en las pruebas. Estos dos pasajes, al unirlos, de allí voy a tomar una palabra o un concepto para desarrollar mi tema. Y quiero hablar de la paciencia precisamente. Una cualidad o característica que es muy importante, que es sumamente relevante y necesaria en la vida de los creyentes. No pasa un día en nuestra vida en la que no nos enfrentemos a alguna circunstancia que demande paciencia de parte de nuestra vida. Que pueda surgir esa experiencia o esa cualidad o esa característica. De tal forma que al ver lo que estos textos nos dicen, podemos plantear lo siguiente: la paciencia como virtud espiritual es fundamental para el desarrollo cristiano. Sí, hermanos, la paciencia como una virtud espiritual es fundamental para el desarrollo cristiano. ¿Qué es lo que tiene que ver la paciencia con el carácter, con el desarrollo de nuestro carácter espiritual? ¿Qué tendría que ver? ¿Que acaso no es el hecho de conocer mucha palabra de Dios? ¿Que acaso no es ser un hombre o una mujer de oración lo que hace posible que nuestro carácter cristiano sea desarrollado? Pues no, eso es parte, pero hay otras formas y hay otras características que Dios demanda por la cual se evidencia ese desarrollo cristiano. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces la paciencia con el desarrollo cristiano? Bueno, partiendo de estos pasajes, vamos a analizar algunos conceptos que creo son necesarios y que tienen que ver con este tema. Lo primero que tenemos que analizar es el concepto bíblico de la palabra paciencia. Sí, para todos se nos pide paciencia. Vamos en la calle y alguien desesperado se encuentra y le decimos, tranquilo, cálmate, ten paciencia. Estamos en la casa tal vez desesperados por alguna situación y escuchamos que nos dicen, tranquilo, ten paciencia. La paciencia es necesaria. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, muchos asocian la palabra paciencia con la palabra pasivo. A veces se piensa que alguien cuya característica es pasiva necesariamente es paciente. Bueno, tal vez no. Tal vez hay diferencia en estos dos términos. Porque una diferencia principal es que mientras una persona paciente soporta, aguanta las situaciones adversas de su vida, una persona pasiva puede tirar la toalla, puede dejar todo a como va, esperando que se resuelva de manera sola. Los creyentes sabemos
que en ocasiones podemos mostrar ciertos rasgos de paciencia. Pero esto, hermanos, no es algo que sea innato al hombre o que lo poseamos por naturaleza, porque la naturaleza nuestra como seres humanos es ser impaciente. Nos impacientamos por todo, porque todo lo que deseamos, lo deseamos que suceda al chasquido de nuestros dedos. Tan pronto como lo sonamos, esperamos que eso suceda. Nuestro yo reluce tan rápido, se expande tan rápido como tan rápido se ha expandido este virus llamado coronavirus. En la Biblia se manejan 3 palabras griegas que traducen la palabra paciencia. En nuestras versiones o en nuestras Biblias en español que tenemos, a veces encontramos la palabra paciencia o la palabra longanimidad para hacer referencia a la paciencia precisamente. Pero en griego encontramos, por lo menos son 3 grandes palabras o 3 palabras que hablan de la paciencia. Y estos términos son tan importantes para poder entender la palabra paciencia. Los términos griegos para ello son importantes. Y uno de ellos es la palabra anoké. Esta palabra la definen los gramatólogos o los eruditos que se han dedicado a estudiar el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. La definen como contenerse o como clemencia, incluso como retardar un castigo o como aplazar un castigo. Como por ejemplo, uno lee Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice de la siguiente manera: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo habla de las personas que menosprecian esa benignidad de Dios, porque ignoran completamente, dice Pablo, su paciencia, anoque, y su longanimidad. Y esta palabra tiene que ver precisamente con la paciencia que Dios tiene para con los hombres. Aplaza a Dios su disciplina o su castigo sobre el hombre que lo desprecia. Tiene clemencia para con él. Aunque otras veces se usa la palabra macrotumía, que es la palabra que se expresa ahí como longanimidad. Más adelante vamos a ver esta palabra. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. Es un pasaje muy conocido. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y ahí usa la palabra macrotumía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la paciencia de Dios para con los hombres es real y es larga, como lo expresa la palabra. El segundo término, la segunda palabra que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a la paciencia es la palabra hupomoné, que es la que usa aquí en Romanos capítulo 5 y en Santiago capítulo 1, cuando habla de la paciencia. Y esta palabra la definen en su significado como resistencia o perseverancia. La primera tiene que ver con la paciencia, con esa consideración que Dios tiene para con el hombre, con ese aplazamiento que Dios tiene para castigar o para reprender al hombre. Pero esta tiene que ver con la resistencia en el hombre, con esa perseverancia. Lleva la idea de permanecer debajo de, en
opresión u oprimido por algo, generalmente por las pruebas del carácter que sean, ya sea una prueba de carácter físico, una prueba porque viene por el servicio cristiano o una prueba espiritual, de la índole que sea. Habla de ese tipo de cosas. Dicho término ilustra el caso de alguien, de una persona que lleva una pesada carga sobre sus hombros, y aunque ésta se haga muy difícil y más difícil, no se vence, sino que continúa soportando sin cesar hasta alcanzar su objetivo. Algo de esto Pablo le reconocía a los hermanos en Tesalónica cuando le escribe su segunda carta en el capítulo 1, versículo 4, de la siguiente manera. Pablo dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Los hermanos no solamente aguantaban la opresión de las cosas que venían por alguna circunstancia, sino de las persecuciones y el agobio y la angustia que venía por ser perseguidos por su fe. Así que la segunda palabra que se usa para paciencia es hupomone. Luego encontramos la tercera palabra, que es macrotumía. A veces es traducida esta palabra como longanimidad o paciencia. La palabra macro, que es una palabra compuesta, macrotumía, la palabra macro no es desconocida para los regios. Sabemos de algo largo, grande, y habla de un ánimo largo o grande. Y tumía significa ira, furor o temperamento. Así que esta palabra literalmente significa de ánimo o temperamento largo, que resiste, que aguanta, pero que aguanta demasiado, y expresa la paciencia que tiene que ver con el trato entre personas hostiles o personas hostiles, ya sea para con Dios o ya sea entre seres humanos. Ánimo largo, entonces, es la capacidad para resistir sin tomar represalias ante cualquier provocación que venga de parte de los hombres. Cuando Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 12 y 13, si ustedes recuerdan ese pasaje de capítulo 3 de Colosenses, Pablo le está diciendo que el creyente debe poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y que deben quitar de ellos todo aquello que los aparta de Dios. Y Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice Pablo, vístete de paciencia. Y tal vez como creyentes podríamos preguntar: ¿pero para qué, Pablo? ¿Para qué tengo que vestirme de paciencia? El versículo 13 comienza diciendo: soportándoos unos a otros. Algunos a veces han traducido la palabra soportar como sostener a alguien, pero en realidad tiene que ver con la hostilidad entre las personas. Esto lo podemos confirmar porque Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La macrotumía entonces tiene que ver con ese largo aguante o esa perseverancia larga, particularmente entre las hostilidades entre seres humanos. Cuando la palabra paciencia, hermanos, procede de macrotumía, define entonces esa característica de una persona que es capaz de levantarse o mantenerse sereno ante la adversidad, ante aquellas circunstancias que lo agobian. Es la persona que enfrenta las dificultades de la vida sin culpar y sin el ánimo de vengarse. Por eso Pablo dice soportándoos, es decir, es condescendiente y acepta al otro tal y cual es. Ya vimos entonces que la palabra paciencia se usa para referirse a la paciencia de Dios para con los hombres.
Pero como no es el tema, nos vamos a centrar en esa paciencia que los cristianos necesitamos, que debemos tener ante las circunstancias que nos rodean, que nos hacen a diario, que nos demandan a diario esa paciencia. Por eso entonces una definición que pudiéramos dar de manera muy puntual, si así pudiéramos decirlo. Paciencia entonces tiene que ver con la capacidad de mantenerse firme bajo una circunstancia, ya sea benéfica o adversa. Una circunstancia que es adversa, que agobia y que incluso puede soportar el sufrimiento sabiendo esperar. Como un predicador dice, la paciencia es la voluntad de saber esperar. La paciencia, hermanos, como un atributo moral es necesaria, pero como una manifestación de Dios por la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, es una experiencia única para aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Así que el primer concepto que tenemos que ventilar respecto a la paciencia es saber qué significa y cómo es manejada en la Biblia. Así que la segunda vez que usted vea, o la próxima vez que usted vea la palabra longanimidad, va a saber que habla de paciencia, de ese aguante largo, de ese ánimo largo, perseverante, que tiene que ver con el trato tal vez entre personas. Y es importante que lo podamos entender de esa manera. El segundo concepto tiene que ver con aquello que hace manifiesta la paciencia. El ajetreo de nuestro diario vivir, tan complicado como resulta en nuestras ciudades en las que Dios nos ha permitido vivir, precisa de mucha paciencia. Es necesaria la paciencia en el hogar. Es necesaria la paciencia en el trato familiar. Es necesaria la paciencia en el tráfico que a diario enfrentamos, en los trámites que realizamos, cualquiera que esto sean. Es tan necesaria en nuestras vidas que tenemos que preguntarnos, ¿cómo le hacemos para que ella pueda estar presente en nuestras vidas? ¿Cómo le hago para que pueda haber paciencia realmente en mí? ¿Cómo logro que ella aparezca en los momentos más complicados? Cuando me enfrento a dificultades o cuando las pruebas tocan a mi puerta. Según el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es innegable para nosotros los creyentes que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la fuente primaria por la cual viene la paciencia. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y luego en Gálatas 5:22, dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fuente primaria por la cual viene la paciencia. Si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿cómo le hago para que pueda haber paciencia en mí? Entonces la palabra de Dios nos dice que la presencia del Espíritu Santo en ti hace posible que allí esté manifiesta esa cualidad que el Espíritu Santo puede producir en ti. Pero también podemos preguntarnos, ¿por qué necesito esta manifestación del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué es lo que hace necesario que ella esté presente en mí? Hermanos, la necesitamos porque al estar en este mundo y al estar rodeado de personas igual que usted y que yo, y al enfrentarnos eventualmente a dificultades del carácter que sea,
es obvio que necesito paciencia. La necesito más que el conocimiento que pudiera tener para manejar cualquier circunstancia. La necesito más que las fuerzas que pudiera generar mi cuerpo para manejar una presión o una circunstancia de necesidad. La necesito. Porque Dios, en su gracia y en su bondad, me impele a mí, cuando paso por dificultades, a ser paciente. Necesito entonces el control de Dios en mi vida. Necesito entonces la guía de Dios y necesito su fuerza en mí para que pueda ser controlado y expresar la paciencia cuando más la necesito. Cuando esté en alguna circunstancia difícil. Cuando Pablo escribe una vez más a los Colosenses, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios allí, versículo 9. Me gustaría que fueran allí para poder leer estos versículos que la palabra de Dios nos enseña. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11 dice de esta manera: por lo cual también nosotros, Pablo está haciendo una larga oración por los colosenses, desde el día que lo oímos, es decir, de aquella fe que tenían los hermanos, de aquel amor que expresaban, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Pablo agrega: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo entonces dice que los creyentes necesitamos el poder de Dios, necesitamos la fuerza de Dios. Ahí está en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo le hago para que la paciencia pueda ser evidenciada en mi vida? Hermanos, realmente cuando nosotros podemos verificar y comprobar que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, tenemos que estar conscientes que Él puede darnos la fuerza para poder soportar las aflicciones, las pruebas y para soportarnos los unos a los otros. Pero tal vez nos enfrentamos a otra pregunta o a otro cuestionamiento. ¿Cómo puede esta manifestación del Espíritu Santo ser evidenciada en mi vida y en la vida de usted? Es decir, ¿cómo puede hacerse presente en mí? ¿Cómo puedo yo comprobar o cómo pueden otros comprobar que realmente hay esta característica en mi vida? Tiene que haber algo que de verdad pueda hacer ver la paciencia que es real en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podría un estudiante de mecánica saber que puede componer autos, que los puede arreglar, si nunca ha agarrado una llave, si nunca ha experimentado o ha tenido la experiencia de poder componer un vehículo? ¿Cómo podría alguien que estudió medicina y se graduó de médico experimentar que puede llegar a ser un buen médico si nunca está en un hospital, si nunca sabe cómo se llaman los instrumentos o si no practica? ¿Cómo podría un cocinero o alguien que estudió cocina saber que es buen cocinero si nunca lo experimenta? Desde luego tienen que ser probados para que pueda saber que sí saben. En cuanto a la paciencia, Dios tiene sus métodos y precisamente son las pruebas de la vida. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, yo no quiero que se muevan de esos pasajes, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
Es decir, Pablo le estaba diciendo a los romanos que nos debíamos gloriar, o nos gloriamos, según Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo eso, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, lo leo: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos dos pasajes nos invitan a gozarnos en las pruebas. Y tal vez usted diría, ¿cómo que a gozarnos en las pruebas? Si yo lo que menos quiero es tener pruebas. Pues sí, los creyentes podemos cantar con mucho gozo aquel himno que dice: soy feliz en el servicio del Señor. Pero cuando estamos en las pruebas no podemos cantar soy feliz en las pruebas, porque lo que menos quiero tener es pruebas. Pero ambos pasajes agregan, yo estoy en Romanos capítulo 3, ambos pasajes agregan, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es lo mismo que Santiago escribe. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, aquellas tribulaciones, aquellas pruebas de la cual Santiago dice que los creyentes debemos gozarnos, prueban nuestra fe. Y esas traen como resultado, dice Santiago y también Pablo, la paciencia. Si notamos entonces estos dos pasajes, nos dicen que Dios usa las pruebas para fortalecernos, dándonos el aguante necesario para poder soportar las pruebas que vienen a nuestra vida, sabedores que estas pruebas tienen beneficios para nosotros o persiguen un beneficio en nosotros. Hace muchos años, y no muy pocos días o semanas o meses, escuché esta expresión: no pidas paciencia porque te van a venir más pruebas. No sé si la ha escuchado usted o no sé si la ha dicho usted. Y esto es en razón de cuando alguien dice: es que estoy tan atribulado que tengo que pedirle paciencia a Dios, necesito mucha paciencia, y alguien más le dice: no pidas paciencia porque te van a venir más pruebas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Será realmente que si pido paciencia me van a venir pruebas? Bueno, Santiago y Pablo nos están diciendo que lo que produce prueba o paciencia, es las pruebas o las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, cuando estamos pensando en que necesitamos paciencia, yo lo que estoy pidiendo no es que me vengan más pruebas, lo que estoy pidiendo es que Dios me ayude a soportar las pruebas. Es lo que podemos rescatar de esta expresión. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, lo que más puede producir en uno es desilusión. ¿Por qué a mí, Señor? Es reclamo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Quizás llegamos a enfadarnos o llegamos a sentir tristeza, llegamos a sentir preocupación, angustia, desesperación, lo que sea, nos impacientamos. Y a veces hasta se pierde la esperanza de las cosas. Pero la presencia del Espíritu Santo y la esperanza en las promesas de Cristo en nuestra vida nos hacen ser fortalecidos para esperar pacientemente la respuesta de Dios o el socorro que Él puede enviar a nuestra vida. No pidas paciencia porque te vendrán más pruebas, dicen algunos. Yo diría todo lo contrario. Mejor pide pruebas para que te venga la paciencia, que es lo que pudiéramos ver. Es la fórmula que Pablo y Santiago nos dicen. La tribulación produce paciencia. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace posible que haya una característica, una manifestación en nosotros
que se conoce como paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ¿cómo se hace real, o cómo se hace evidente, o cómo puede ser vista esa experiencia en nosotros? Pues Dios usa las pruebas precisamente, usa las angustias, usa las tribulaciones para que sepamos esperar en Él, para producir paciencia. Hermanos, fue a través de las pruebas que Dios fortaleció a Noé cuando pacientemente construía el arca. Fue a través de las pruebas en la vida de Abraham que este hombre fue fortalecido para esperar 25 años para poder abrazar al hijo que Dios le había prometido. Fueron las pruebas que fortalecieron grandemente al patriarca Job para que él pacientemente pudiera soportar todas las desgracias que vinieron a su vida. Incluso fueron las pruebas que fortalecieron al profeta Ezequiel cuando Dios le mandó a predicar a un pueblo que no lo iba a escuchar, que iba a tapar sus oídos a la palabra de Dios. Seguramente, hermanos, y sin equivocarnos, podemos decir que es el mismo método que Dios está usando para producir paciencia que tanto necesita usted y que tanto necesito yo. Dios puede permitir que las pruebas vengan a nuestra vida, para decirlo de otra forma, para fortalecer nuestra fe, para que sepamos esperar de manera perseverante en las angustias en las que nos encontremos, o podamos responder de manera paciente ante un agravio o alguna ofensa. Hoy en día, en medio de esta pandemia, que de por sí representa una prueba para el mundo entero, para usted y para mí, tenemos que enfrentarla con mucha paciencia, mientras se espera o esperamos que haya una vacuna y que ésta pueda llegar a nosotros y que pueda controlarla. Pero yo creo que usted y yo como creyentes, y voy a hablarles a ustedes como creyentes y a mí como pastor, yo creo que a la prueba más severa que nos enfrentamos en estos momentos de pandemia, no es a la pandemia en sí, aunque sí representa una prueba, es al estar encerrados en casa. Es el hecho de querer salir, es el hecho de seguir las instrucciones que nos dan las autoridades, de lavarnos las manos, de quedarnos en casa, de ponernos cubreboca, porque queremos correr, queremos viajar, queremos salir, queremos vernos, queremos disfrutarnos, queremos abrazarnos, queremos saludarnos, porque estamos impacientados ya de tanto encierro. Pero tenemos que saber esperar con paciencia lo que Dios haya de determinar en esta situación. Así que el segundo concepto que podemos ver es que las pruebas son parte de la vida del creyente para producir paciencia. Es la manera en la que se puede hacer evidente esta manifestación del Espíritu Santo en nosotros. No pudiera ser posible que ésta se evidenciara en nuestra vida, que ahí está por la presencia del Espíritu Santo, si no fuésemos probados para que ella pueda ser real, pueda ser palpable, pueda ser vista. El tercer concepto que tenemos que considerar respecto a la paciencia es el resultado de la paciencia. Fíjense la fórmula que usa Pablo y Santiago: tribulación igual a paciencia. Pero Pablo no se queda allí. Dice el versículo 4 del capítulo 5 a los Romanos: y la paciencia prueba, es decir, la paciencia produce prueba. Y Santiago nos ha dicho
que esas pruebas en las que tenemos que gozarnos, que han probado nuestra fe, producen paciencia. Y luego agrega, tenga la paciencia. Tenga la paciencia, dice Santiago, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una vez más, viendo lo que dice Pablo aquí en Romanos capítulo 4 y Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4, podemos notar que la paciencia produce prueba. Y pudiéramos decir, ¿más pruebas? ¿A qué se refiere esto? ¿Que no es suficiente con las tribulaciones que ya Pablo y Santiago nos dijeron que han probado nuestra fe y que éstas producen paciencia en nosotros? ¿Cómo que más pruebas? ¿A qué tipo de prueba se refiere este versículo? Querrá decir que es otro tipo de dificultad más severa que puede venir a la vida del creyente. Quizá por eso existe esa expresión que hace un momento le señalé: no pidas paciencia porque te vienen más pruebas. No, ¿a qué se refiere lo que Pablo quiere decir aquí? Cuando Pablo y Santiago hablan de las tribulaciones o de las aflicciones en las que debemos gozarnos, es indudable que habla de lo que nosotros podemos entender como una prueba, como un problema, como una aflicción, de esa lucha interna o externa con la que tenemos que enfrentarnos en nuestro diario vivir. Ya sea esta prueba de carácter físico, ya sea esta prueba de carácter emocional, de carácter de salud, de carácter material o económico, del tipo que sea. Pero ¿de qué habla Pablo aquí? Bueno, el resultado de la paciencia en nuestra vida, que ha venido como consecuencia de la tribulación, de la angustia, del problema, de aquella enfermedad, de aquella situación tan complicada que usted estuvo viviendo y en la cual Dios le fortaleció para saber esperar y aguantar, buscando un resultado. Entonces dice el apóstol Pablo y dice Santiago que este resultado es aprobar nuestro carácter. No probar, sino aprobar nuestro carácter. Cuando fui estudiante del seminario, uno de mis maestros tan querido como fue el hermano Joel Francisco Chávez Castillo, sus materias eran tan excelentes, un maestro tan dinámico, que cada vez que presentábamos examen con él, realmente temblábamos, porque hacía preguntas muy profundas, de ideas muy sencillas. Y cuando él revisaba los exámenes y llegaba a la siguiente clase, todos los alumnos estábamos un poquito estresados, porque queríamos saber cómo habíamos salido en nuestro examen. Y le preguntábamos: hermano, ¿cómo salimos en nuestros exámenes? Siempre él con una sonrisita decía: ¿adóquimos o dóquimos? Y todos nos quedábamos viendo, no entendíamos qué quería decirnos. ¿Adóquimos o dóquimos? ¿Cuál les gusta más? Él lo que quería decir: ¿reprobados o aprobados? ¿Qué le gusta más? No, pues todos obviamente queríamos ser aprobados. Bueno, es a lo que se refiere Pablo con esta expresión: la paciencia produce prueba. Pero ¿qué es lo que quiere decir realmente con esta expresión? Cuando Pablo usa esta expresión, usa una palabra griega que significa, o que es como un medio para probar la autenticidad del carácter cristiano. Es algo como para acreditarlo, o incluso para ser reconocido, y es la palabra dokimein, que viene de dokimos, que es aprobado, o es reconocido, o es auténtico. En este caso entonces se refiere al carácter del cristiano, no a un problema, no a una desgracia, no a una enfermedad, no a una presión de algo. Por eso las tribulaciones,
producen paciencia, y la paciencia aprueba o puede desaprobar nuestro carácter si no tenemos esa paciencia. Es interesante lo que la palabra de Dios nos indica aquí, porque indica que el carácter del creyente es moldeado o purificado para resistir perseverantemente, para aguantar, para saber esperar en lo que Dios está haciendo en su vida o está permitiendo que suceda. Y entonces su carácter es moldeado, es formado, firme y fuerte. A diario nuestro carácter es probado indudablemente. Y sinceramente la mayoría de las veces somos derrotados o salimos reprobados. Por ejemplo, el conductor se impacienta del tráfico que tiene que experimentar todos los días. El empleado por la severidad con la que es tratado por el jefe. O el vendedor se impacienta porque las ventas han bajado o no resultan como él había pensado. Tal vez el esposo se impacienta porque se siente incomprendido por su familia o por su esposa. Pero tal vez la esposa también se impacienta de saber que su esposo no la entiende, no la ayuda, no la comprende. Quizás los padres nos impacientamos porque nuestros hijos son desobedientes. O tal vez usted como creyente se impacienta por la pasividad de su pastor. O su pastor se impacienta por la pasividad de sus ovejas. Nuestro carácter explota, hermanos, ante la más mínima presión. Pero Dios busca, al probar nuestro carácter, autenticar nuestra fe. Es decir, al probar que nuestra fe, esa fe que decimos tener en el Señor Jesucristo, esa fe que decimos tener en las promesas de Dios, es real, es auténtica en nuestra vida. Por algo Dios permite que las tribulaciones puedan moldearnos. Y lo primero que debe sacar una tribulación, una angustia, un problema en nuestra vida es la paciencia en nosotros. Pero desde luego, esta paciencia tenemos que pedírsela a Dios. Ahí está en nosotros, pero Dios va a sacarla para moldear nuestro carácter y para hacer auténtica nuestra fe. Cuando la fe del creyente permanece fiel en la prueba, no solo el resultado es que pasa la prueba, sino que su fe es verdadera, es auténtica, es real. En Él no hay falsedad. ¿Y quién mejor que el creyente para darse cuenta cómo está su fe delante de Dios? Cuando el apóstol Santiago escribió, hermanos, él dijo que debíamos gozarnos en las pruebas, porque la prueba de nuestra fe, dice, produce paciencia. Y agregó una vez más, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para estar completo. Una vez que se ha pasado por la prueba y la prueba ha producido paciencia, nuestro carácter como cristiano es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca verdaderamente, hermanos, formar un carácter inquebrantable en la vida del creyente, un carácter firme y fuerte, cuya fe, así como el metal es probado y pasado por fuego, hace posible que la impureza sea quitada y quede limpio y puro. El rey David, cuando escribió el Salmo 40, los versículos 1 al 4 dicen: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué figuras tan extraordinarias usa David allí para figurar o para identificar la forma en la que él se encontraba? Luego dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos,
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y agrega en el versículo 4 la primera parte: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Sí, es dichoso el hombre que confía en Dios. Es dichoso el hombre que confía en la fórmula que Dios ha diseñado para producir un carácter inquebrantable en la vida de sus hijos. Así como el paciente agricultor siembra su semilla, pero no tiene la certeza que esta semilla germine y pueda nacer. Y aunque esta semilla pudiera germinar y nacer, el agricultor no tiene la certeza de que la planta se desarrolle sana. Y aun y cuando pudiera desarrollarse sana esa planta, el agricultor no tiene la certeza de que no vengan plagas y le atrofien su sembrado, porque pueden llegar las plagas. Pero aunque no vinieran las plagas y la planta se desarrollara, el agricultor no tiene la certeza de que la planta vaya a producir frutos. Sin embargo, hermanos, los creyentes, dice Pablo en Romanos 5:5, o la última parte del 4 y la primera parte del 5, dice Pablo en el versículo 4, y la prueba obviamente produce esperanza. Es decir, cuando nuestra fe ha sido probada, cuando nuestro carácter ha sido fortalecido, entonces esa esperanza que hay en nosotros toma fuerza, cobra nuevos ánimos, cobra una nueva perspectiva en la vida del creyente. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los creyentes entonces tenemos una esperanza grande, y la paciencia nos hace aferrarnos a las promesas de Dios. Esa gloriosa esperanza que tiene el creyente, aunque pase por el calor de las pruebas, por el calor de la angustia, por muy severa que éstas puedan ser, tiene la esperanza de que Dios cumplirá lo que le ha prometido. Como cuando Isaías dice: aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, y aunque por el fuego, este no te quemará. Porque Dios ha prometido guardar a sus hijos. Pero también Dios espera que los creyentes podamos desarrollar paciencia en los momentos más difíciles de nuestra vida, y sepamos esperar en Él, y sepamos responder con tanta paciencia. Como vemos, Pablo y Santiago nos exhortan a considerar nuestra fe, o las pruebas de nuestra fe, como un instrumento para producir madurez en nuestro carácter. Por eso debemos pedirle a Dios, hermanos, que Él fortalezca nuestras vidas para que podamos soportar con gozo y paciencia las pruebas que vengan a nosotros, sean pequeñas o sean grandes. La paciencia es fácil mostrarla cuando todo está saliendo como deseamos. Por ejemplo, cuando mi equipo favorito va ganando, yo estoy tranquilo, estoy gozoso, me regocijo. Pero cuando va perdiendo y veo que el equipo no funciona, me impaciento. Cuando veo que mis hijos son obedientes, no tengo problemas con la paciencia. Pero si ellos se rebelan, entonces me impaciento. Por eso, hermanos, verdaderamente nuestra paciencia es probada cuando en el tráfico diario alguien nos cierra el paso. Es probada cuando siento que alguien ha violado
mis derechos. Es probada mi paciencia cuando alguien me ha humillado por mi fe. Mi paciencia es probada cuando alguien me ha tratado injustamente. Cuando el esposo o la esposa son iracundos. La paciencia de ambos es probada cuando hay esta característica en sus vidas. O cuando los hijos son desobedientes. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo se muestra mi paciencia cuando me encuentro en dificultades? Y cómo esta es evidente ante los ojos de los demás. Al principio les pregunté, si pudiera hacer un escaneo mental y verificar cómo anda su paciencia, ¿cuál cree que sería el resultado? Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cómo está su paciencia? Honestamente, ¿cómo está su paciencia cuando ésta es probada por las circunstancias de la vida? ¿Qué es lo que le hace perderla con tanta facilidad? ¿Y qué es lo que tendría que hacer para que ella pueda estar presente en su vida diaria? ¿Acaso necesitaría más fuerza de voluntad o más capacidad intelectual para saber cómo manejar las pruebas? ¿O necesitaría dejarse dirigir por el Espíritu Santo para que éste le fortalezca y forme su carácter a la imagen de Cristo en los momentos más difíciles de su vida? Solo usted sabe cómo está su paciencia. Solo usted sabe cómo responde ante los quebrantamientos o ante las circunstancias que demandan paciencia. Dios dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Un carácter aprobado delante de Dios y delante de los hombres es cuando sabemos esperar pacientemente en Dios. Y con esta actitud le damos la gloria y la honra que Él merece. Sea cual sea la respuesta a mis preguntas que he planteado, usted lo sabe y lo sabe Dios. Posiblemente lo sabe quien le acompaña y quien le conoce. Pero si usted es impaciente hasta más no poder y es un hijo de Dios, pídale a Dios en este momento que Él le ayude para que cuando enfrente alguna dificultad, por muy trivial que sea, que demande paciencia, para que cuando enfrente una prueba, por muy angustiante que ésta sea, Él le dé la fortaleza para que pacientemente pueda esperar en Él, para que le dé la fortaleza y la paciencia para que sepa responder cuando ésta es demandada. Solo usted lo sabe. Por lo tanto, yo quiero darle la oportunidad de que usted hable con Dios, de que ore al Señor, hable con Él y pídale lo que tenga que pedirle, o pídale perdón, porque en realidad usted es muy impaciente. Yo les invito a inclinar sus rostros y a tener una palabra de oración. Padre, muchas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. A veces pensamos que si pedimos paciencia nos van a venir más pruebas, pero eso no es lo que enseña tu palabra. Tu
Tu palabra enseña, Señor, que las pruebas o las angustias que vienen a nuestras vidas producen paciencia. Y la paciencia produce un carácter aprobado delante de ti y delante de los hombres también. Por eso en este momento, Señor, tú que nos conoces perfectamente y sabes qué tan paciente o impaciente somos, pesa nuestro corazón. Y si hay impaciencia en nosotros, perdónanos, oh Dios, y ayúdanos para que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, para que cuando nuestra paciencia sea demandada, sepamos responder o sepamos esperar en ti. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, porque solo tú puedes hacer posible eso en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por esa paciencia tan grande que tú nos tienes. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Estimados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. No olvidemos seguir orando unos por otros. Cuídense mucho, por favor.